Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo. Por supuesto que agradezco con todo mi corazón esta oportunidad de participar, y lo hago con reverencia, con el deseo profundo de que seamos edificados en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana, bueno, ciertamente vamos a cerrar este asunto de la relación de hijos a padres, que termina con la relación de padres a hijos. Es decir, los mandamientos de Dios no son unilaterales, no son de un solo lado, siempre tienen el equilibrio del mandamiento. Y gracias a Dios por esa riqueza inteligente con la que Dios nos ha favorecido a la raza humana. Y esta mañana, por supuesto, voy a terminar ese tema de los padres y los hijos, y los hijos y los padres. Pero quiero anticiparle algo. En realidad, yo estoy muy gozoso, ansioso incluso de terminar este tema, porque a partir entonces del día miércoles voy a abordar ese conflicto de intereses espirituales que le llaman guerra espiritual, que para muchos la guerra espiritual, que sí existe, que no se niega eso, pero que han hecho de eso una obsesión. Y no solo una obsesión, sino un buen negocio a veces. O sea, seminario tras seminario de cómo vencer al diablo, de cómo vencer a los demonios. Y se me hace una ocupación muy infame, en el sentido en que deja usted de hacer lo que le mandaron a hacer para ocuparse de la distracción que le dan las tinieblas. Yo creo que hay también en esta cuestión la importancia de un equilibrio para que ciertamente nosotros enfrentemos ese conflicto, que la Escritura sí lo avala. Sin embargo, no hay que magnificarlo a grado tal donde se engrandezcan a las tinieblas como si ellos fueran el non plus ultra. No, señores. Ellos están vencidos, y vencidos para siempre. Basta y sobra que en la cruz del Calvario el Señor Jesús derrotó a Satán, lo golpeó en la cabeza y lo dejó en la indigencia. Y decía un viejo predicador
de tal manera que no tiene cara que levantar por su derrota eterna. Y entonces yo creo que esto es una cuestión también de no ignorar, pero no engrandecer, sino establecer un equilibrio. Y de veras, hermano pastor, hermano Isaí, a mí este tema me fascina. Pero debo terminar entonces con este pendiente que tenemos sobre los padres y los hijos, y voy a leer de nuevo el capítulo 6, versículo 1 al 4, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si usted observa la forma en que el apóstol está hablando, definitivamente le está hablándole a creyentes, sin que el mandamiento de la obediencia a los padres deje fuera a los no creyentes. Pero no se le olvide una cosa, que está hablándole a los gentiles que traían encima toda una tradición de milenios en las formas de pensar respecto a las cuestiones familiares. Y Pablo tiene entonces que ponerse en el plan de que la familia cristiana tiene que ser el modelo a mirarse de cómo es las familias que conocen a Dios. Como el Padre y Cristo son el modelo por excelencia. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahora se dirige a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué precioso. En el mensaje pasado, que entramos a este capítulo 6 de la carta a los Efesios, el primer asunto que trató fue esto de los hijos. En los pasajes anteriores el apóstol había hablado primero con el matrimonio como fundamento de la familia, en calidad de esposos, que se acuerda muy bien eso, no en calidad de parejas, en calidad de esposos, que yo le expliqué la razón de trasfondo por lo cual el apóstol Pablo estaba hablando, trayendo a colación el Génesis. No voy a repetirlo. Así que el primer asunto que trata, después de los padres en el sentido de matrimonio, en el sentido de esposo y esposa, ahora se dirige a los hijos. Y definitivamente lo que está haciendo es una cuestión de gran trascendencia. Y digo que es una gran cuestión porque plantea dos cosas muy importantes en este pasaje. Una de ellas: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Desde luego que el apóstol está ordenando con esa confianza de esta manera, porque él está dando por hecho que está hablándole a una familia en un hogar donde los padres están llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor. Y entonces él da por hecho que hogares donde los padres están llenos de Dios, indiscutiblemente habrá hijos con un gran sentido espiritual. Ahora, este es el punto de partida ideal. Desde luego que eso no significa que quienes no tienen esa vida espiritual, porque no conocen el Evangelio, porque no conocen los mandamientos de Dios, por supuesto que no quedan exentos de ese mandato. Entonces, con esa idea en nuestro entendimiento, volvamos a eso de hijos, obedeced a vuestros padres. Sin embargo, ese mandamiento de hijos, obedeced a vuestros padres, yo dije que no es huérfano, porque el apóstol agrega una razón natural.
Y dice, porque esto es justo. Y fue cuando en el mensaje pasado preguntamos, ¿y justo por qué? Bueno, digamos que antes que nada, porque hay una razón natural, y esa es el hecho de que Dios a través de los padres hace llegar la vida a los hijos. Y esa paternidad que Dios les concede es ya de por sí un aval de Dios a los progenitores, a los padres, en tanto Dios también es Padre y su Hijo es Jesús, el cual le obedeció en todo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Y por causa de esa obediencia otorgada por el Hijo, el Padre lo nombró heredero universal. Es decir, también puedo decir heredero del universo. Sin embargo, la palabra heredero universal es mucho más amplia. Todo lo que exista, el Padre se lo dio. Sin embargo, para no dejar huecos en esta cuestión, dijimos que no se puede perder de vista que se pueda hablar de dos clases de hijos. Y voy a hacer la aclaración. Yo los clasifico en dos grupos a los hijos por razones de conveniencia a lo que estamos tratando. No significa que es una clasificación única. De tal manera entonces que yo digo, para las razones de esta reflexión, tenemos a esos hijos que son los que están en casa, que están sustentados por sus padres, o bien que siguen bajo su tutela de su sostenimiento. Pero hay otros, y esto que acabo de decir da lugar, por supuesto, a otro, que es aquellos que ya están independizados, que dicen, pero yo ya no estoy en casa, no estoy ya bajo la tutela de mis padres, y aún más, yo tengo mi propia familia, yo estoy casado. ¿Cómo puede proceder el mandato de hijos, obedeced a vuestros padres, si yo tengo también mis propios intereses? Yo no pienso que caduque ese mandamiento, porque está condicionado a que los padres ordenen lo que es justo. ¿Qué le parece cuando un hijo maltrata a su familia y tienen conflicto que puede arruinar la vida de su esposa y de sus hijos, y que el padre interviene con toda sabiduría para aconsejarlo y decirle que corrija estas cosas? Sí procede, por supuesto, mandar, aunque sea un hijo que ya no esté en casa, porque es lo justo. Fíjese bien, por eso el mandamiento queda dicho con toda claridad: obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, y además se descubre en lo que es justo. Por eso dije, este mandamiento no puede ser que haya caducado, que porque usted ya se casó, salvo que ciertas cosas los padres no habrán de intervenir. Esto también es cierto. Él ya no es un hijo de familia, como luego se dice. Pero, ¿qué hacer con eso de este otro? O sea, obedeced a vuestros padres. En ese caso, se ha hecho muy objetable. Dije eso de obedecer a vuestros padres. Y aún más, dije que yo estoy de acuerdo. Y hasta me tomé el atrevimiento de decir
que el apóstol Pablo también está de acuerdo, pero ya hice la aclaración de cómo sí puede intervenir un padre, aunque su hijo tenga su propia familia, si el padre observa la tendencia a la destrucción familiar y tiene derecho. Y siendo así, ahora al hijo le puede parecer absurdo y él dice: yo hago lo que quiera, hágalo, pero las consecuencias también las tendrá. Y siendo así, esto parecería un caso cerrado, es decir, no se hable más, este asunto está terminado. Pero el apóstol apela a una segunda cuestión y habrá de decir: si está bien, podemos decir que eso de obedecer a vuestros padres pudiera tener sus limitaciones a partir de que el hijo se independiza o se casa. Cuando el hijo ya no es un hijo de familia. Pero la cuestión es que hay una segunda cláusula. Esa jamás caduca ni está condicionada. Aunque usted no solo esté casado y viva de sus propios recursos, y aún más, ya esté usted viejo y tiene sus padres, queda usted sujeto a ese segundo mandato que no caduca: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, que también lo aclaré. Y el apóstol Pablo, tuvo mucho cuidado de, al citar el Deuteronomio, no decirlo de manera como lo dice a los israelitas: para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado, que es la tierra de la promesa. A los gentiles les dice solamente: para que te vaya bien en la tierra. Consecuentemente, tiene mayor cobertura y amplitud este mandato gentil a los gentiles cristianos: que te vaya bien. ¿En qué parte? En toda la tierra, mijito, en toda la tierra. Qué gran cobertura, qué importante entonces es este mandamiento que Dios lo ha engalanado de tantos favores. Mire la relevancia que tiene. Tanto así que es el primer mandamiento al que Dios le agregó promesa. Y quien honra, pero no solo a uno de los dos padres, es un plural, a los dos, pues dice muy clarito: honra a tu padre y a tu madre. El apóstol ha sido muy específico: honra a los dos, no a uno sí y al otro no. Y esto que estoy diciendo es cosa muy común. Hónralos a los dos para que te vaya bien sobre la tierra, en cualquier lugar que usted se encuentre, con todo lo que eso implique. Pero vea lo que ha hecho el apóstol. Ha citado la Escritura, y al citar la Escritura, ya no es meramente solo obedecer y honrar por una razón natural. No. Ahora agrega a la razón natural una razón revelada. ¿Qué quiero decir con razón revelada? Me refiero a los motivos de los que Dios ha hablado. Dios lo dijo. Y aquí no solo es un mandamiento para los hijos que están en casa, sino también para los hijos que ya no están en casa. Para todos los hijos, bajo cualquier condición, y aunque sean ancianitos y tengan padres, no quedan exentos de esta obligación.
honra a tu padre y a tu madre, donde la palabra en griego para eso de honrar es tener en estima y consideración. Y agregué que una de las actitudes graves de los que pasan por encima de este mandamiento, escúcheme bien, es que los hijos ejercen violencia verbal con ellos. Las palabras que les dicen son palabras humillantes, burlas y el menosprecio por su condición de viejos. Aunque desde luego le voy a señalar esto: el mandamiento de Dios no dice honra a tus viejos, dice honra a tu padre y a tu madre, la edad que tengan. Y yo lo dije recientemente en un programa de radio aquí en Monterrey, Nuevo León, México, cuando mi hija Adriana hizo su reflexión de Haciendo un puente con la historia, y en referencia a este llamado Día de las Madres, 10 de mayo, ella dijo: día en que hay mucha música y flores, a cambio de todo un año de abandono y de deshonra. Y yo aseguré que Dios le va a cobrar esa cuenta a usted, y que no pasará eso por alto. No solo el menosprecio verbal, sino el olvido de sus necesidades. Y reclamé a nombre de los padres. ¿Acaso yo dije, usted espera que sus padres casi mendiguen su ayuda? Y muchas cosas más que dije en ese sermón, que me gustaría que usted lo metiera en el alma. Pero debemos avanzar con el apóstol. Y nos vamos ahora al verso 4. Y aquí la cuestión cambia de dirección. Y dice que si a los hijos les mandó obediencia a los padres, en tanto estos, sus padres, representan la autoridad paterna, y en la obediencia a la autoridad paterna, los hijos honran la paternidad de Dios, como Cristo, su Hijo amado, con su obediencia honró la paternidad de su Padre, por supuesto. Pero ahora deja de ver a los hijos y voltea a ver a los padres, y en ese verso 4 se dirige a ellos y les dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto que les estoy diciendo era inaceptable en el mundo romano. ¿Se acuerda que se lo mencioné? Pero el apóstol Pablo quiere que los cristianos gentiles sirvan de modelo, y deja claro que los mandamientos de Dios nunca se inclinan hacia un solo lado. Alabado sea Dios. Y en ese equilibrio da un mandamiento a los padres. Y note lo que dice: y vosotros, padres. Incluye, por supuesto, no solo al padre, también a la madre. O quizás está hablando estrictamente de los padres en términos del varón. No me parece. Lo que hace es darle mayor énfasis, sin duda, en el padre,
porque es el que es más propenso a ser el agente que causa eso que el apóstol Pablo llama la provocación a la ira de los hijos. Porque el padre suele ser el más duro, más tajante, más hiriente. Y yo estoy pensando una cosa: si un padre que es cristiano, que es un creyente, trata de esa manera a sus hijos, en realidad los está tratando igual que los no creyentes tratan a los suyos. Entonces, ¿en qué cosa es distinto? Por supuesto, los padres son más hirientes, porque la madre a veces es más propensa a la tolerancia, a consentir a los hijos. Y por supuesto no es una provocación a la ira. Aunque pensándolo bien, en este tiempo donde las cosas han cambiado tanto, en este nuevo paradigma, algunas madres son más hirientes que el propio padre. Así que ahí está. El apóstol ha puesto la cuestión esta ante los ojos de los padres: la irritación que pueden provocar en los hijos. Esa escritura, fíjese bien, los hijos nada tienen que ver como la causa de esa irritación. A mí más bien me suena como que hace referencia a las actitudes absurdas de los padres, posturas injustas que estos asumen frente a sus hijos, en cuyo caso, escúcheme bien, los hijos que han crecido, que tienen ya una capacidad de juicio, lo califican de intolerable, de injusto, de innecesario, porque están haciendo ya un juicio pensando sobre estas cosas. Porque aquí el apóstol está implicando una posición de análisis. Ya no es algo instintivo, sino más bien una conclusión razonada que los hijos encuentran en la conducta injusta de sus padres o de su padre, en el lenguaje inapropiado que usa con ellos, que a veces raya en lo grotesco, en lo humillante. Y eso es lo más desastroso, que los hijos pongan a sus padres en la escala de: mis padres no razonan, mis padres no piensan. Y yo le voy a decir algo. Yo tuve mi propia experiencia con uno de mis hijos, Eric, que ya se nos murió cuando tenía 25 años. Desde niño era un negociador. Y llegué yo un día de otra ciudad donde andábamos trabajando, y mi esposa me dice: Eric no ha llegado, son las 11:30 de la noche, y como sabe que no estás aquí, él no ha llegado. Le dije: no te preocupes, ahorita me oriento para saber dónde está ese flaquito. Y oí música, había volantines, y yo dije: allá tiene que estar, porque un niño corre a donde hay esas cosas. Y justamente cuando yo iba a cruzar la avenida, a la luz de los vehículos, lo vi que venía caminando el flaquito con sus botitas. Y cuando me vio me dijo: ah, caray, creo que tengo problemas.
Y yo le dije, por supuesto que los tiene, mijo. Y yo llevaba una varita delgadita en la mano. Y se fue caminando junto conmigo. Y me observaba. Y de repente me dice, oye, padre, es que la varita duele mucho. Y le digo, sí, sí duele mucho. Y más me hubiera dolido su muerte en este tráfico. Mira, te propongo, mejor, ¿por qué no me castigas? Mejor con el cinto, ese duele menos. Y yo entendí lo que estaba haciendo aquel muchachito. Y le dije, está bien, entonces voy a hacerlo como usted me dice. Seguimos caminando rumbo a la casa. Y al poco tiempo él me dice, mira, con el cinto duele todavía mucho. ¿No me castigas con la mano? Y yo le dije, está bien, con la mano. Le iba resultando su negociación, porque yo quería que aprendieran que con su padre podían hablar, que podrían decirle las cosas. Y cuando llegó frente a nuestra casa, brinca y se me pone enfrente y me dice, padre, ¿sabes qué? Mejor me pegas en otra ocasión. Y yo le dije, está bien, en otra ocasión. Y nunca se le olvide que su padre lo oye. En ese momento salió mi esposa y él le dice, ya no hay problema. Ella dijo, sí, claro, ya convenciste a tu padre. Pero él creció sabiendo que podría hablar con su padre, porque los hijos tienen conclusiones. Y es desastroso que los hijos lleguen justificadamente a poner a los padres como gente que no piensa. Y digo desastroso, hermano Isaí, porque de esa manera a los hijos se les cierra el camino. Y les cierra el camino hacia las verdades divinas. Y usted perderá altura ante sus ojos. Dejarán de admirarlo. Y a partir de ahí, yo no estoy diciendo consentir, no me vaya a confundir. Y a partir de allí, usted quedará en desventaja. Pues aún quizá llegue a tener en un momento los mejores consejos para ellos, pero ellos ya no querrán oírlo, porque le han perdido la confianza. Porque saben que en el más leve movimiento, usted los sorprenderá de nuevo con esas palabras hirientes. ¿Pero qué es irritar? Según la raíz de la palabra es exasperar, hacer montar en cólera. Luego sería el mandamiento algo como esto: Padre, no seas por causa de una injusticia hacer que tus hijos monten en cólera, pues no se puede olvidar que ellos son seres humanos, inteligentes, que Dios nos los regaló para administrarlos, construirlos, y construirlos en disciplina, por supuesto, salvo que al estar en desventaja, la ira es donde ellos se refugian. ¿Y qué vas a hacer? Es igual a una provocación callejera. La idea es que un padre, sintiéndose en ventaja y hacer que los hijos se enojen, que monten en cólera por lo injustificado, es igual a una provocación callejera de aquellos fortachones que, sintiéndose en ventaja sobre los más débiles, los retan a hacer algo para que vean cómo les va. Y esa expresión existe en la boca de los padres, no más para que vea cómo le va. Luego el apóstol les llama provocadores. ¿Y qué es provocar? Es usar palabras o cosas que estimulen la molestia. Decirle a los hijos cosas de la manera más dolorosa y más hiriente, más humillante. Por eso el apóstol separa entre los padres y los hijos
y dice a los padres algo como esto: así no se hace, no provoquéis a ira. Y vuelvo de nuevo a eso de la ira. Hay que entenderla como una pasión del alma, donde la idea es poner algo a hervir. También en su origen se refiere a ese roce continuo que produce ardor en la piel y enrojecimiento. Y que sería padres no causen en el alma de sus hijos esos roces, enrojecen el alma de la molestia. No hemos oído cuando alguien dice: me dejaron el alma hirviendo. A eso no tienen derecho los padres. Pero a causa de qué entrar en eso, en el ordenar, en el mandar, en eso, en el querer darle rumbo. La cuestión es el cómo hacerlo. Por eso dice que los padres deben mandar a sus hijos en el Señor. Los hijos obedecen en el Señor y los padres dan mandatos en el Señor. ¿Pero dónde dice eso? En el mismo contexto. Pues la cuestión que el apóstol está tratando fue primero: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Y qué es eso de lo que hay que obedecer? Lo que los padres ordenan. Y si Dios ha dicho eso a los hijos, es porque hay un mandar que es justo y que Dios apoya y bendice a los padres en el mandar justo. No aprueba la condescendencia al mal, pero sí, si luego manda a los padres a no provocar a ira a los hijos, implica por sí mismo que hay un mandamiento, que hay un mandar de los padres que Dios no aprueba, que no está de acuerdo, que Dios descalifica. Pero creo que más que todo es la manera de mandar la que irrita. ¿Y qué cosa causará ese estado? Puede ser exigencias irrazonables, dureza innecesaria y muy particularmente hacer de cada mandar una riña, un pleito que fastidia el alma. De esa manera causará en sus hijos lo que dice Colosenses 3:21: padres, no irritéis a vuestros hijos. Y mire qué dramático resultado: para que no se hagan de poco ánimo, para que no decaiga su ánimo. Y haré uso de Colosenses en tanto abre más el ángulo visual a esta cuestión. Fíjese bien: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y si es así, en la obediencia a los padres, escúcheme bien, hijos, se honra al Señor, se honra a Dios. Y la verdad es que en todas las familias se han mantenido unidas en base a dos sencillos principios, que son autoridad y obediencia. Y en la carta de Pablo a los Colosenses es interesante que hable de hijos que se hacen de poco ánimo. Cuando los hijos llegan a la conclusión que lo hagan como lo hagan, los padres siempre tendrán palabras molestias de inconformidad e hirientes. Jamás los estimularán. Y llegan al desinterés. Pero eso no pone de manifiesto que usted los ha hecho llegar a una zona de alto riesgo. ¿Sabe por qué? Porque debido a esa molestia, a esa irritación, por causa de esas formas de mandar irrazonable, se causa un daño eterno a los hijos. Porque el hijo se llega a cerrar a Dios. El estado emocional de una persona, sobre todo un niño o de un adolescente. Por eso la obediencia que Dios ama con los hijos es la obediencia voluntaria.
Cuando los hijos tienen ánimo de hacer caso a papá, porque usted se ha ganado ese terreno, pero también puede empujarlo y enredarlo en una rebeldía que luego será difícil de remediar, porque el hijo se habrá de rebelar contra todo lo paterno. Y esto fue lo que aprovecharon los movimientos novaerianos de los años 50, que ya lo expliqué en alguna ocasión, contra su padre terreno y al final contra Dios, que es el Padre de todos. Eso sí que es grave, más grave que no tener un título. La verdad es que el apóstol no nos dice cómo es que pudiera el padre irritar a sus hijos, pero por lógica se suman todos esos sentimientos, gestos, palabras, actos, y sobre todo es cuando siempre se escucha decir a los padres: y lo hago así por su propio bien. Y el apóstol diría: los padres no pueden olvidar que sus hijos son seres humanos, individuos por derecho propio, y que deben ir aprendiendo a tomar decisiones por su cuenta, y que deben ir aprendiendo de nosotros el amor a Dios. ¿No dijo Pablo: a mí me enseñaron el amor a Dios desde mis padres, desde mis mayores? Yo decía de uno de mis nietos, otro Eric, que estaba pequeñito, y cuando yo iba a despedir la reunión, él iba por el pasillo tambaleándose, el chiquillo, y alguien lo quiso detener, y yo dije: déjelo, para que aprenda el camino al altar, por donde su abuelo también ha transitado, y que para ejercer esa facultad que Dios ha otorgado requiere cierto margen de maniobra, espacio que los padres no lo solo deben reconocer, sino que deben salvaguardar. Y sin duda una de las cosas que irritan a los hijos es la asfixia, al cerrarles el camino de manera indiscriminada, no dejarlos maniobrar. Y yo en lo personal he encontrado que dentro de ese margen de maniobra el padre puede ejercer un cuidado y guía que le asegure su integridad moral, espiritual e intelectual. Hay otra cosa que es corrosiva para el alma de un hijo y lo lleva al resentimiento: el favoritismo que el padre o los padres tienen hacia otros hijos. Indignante que los padres comparen a sus hijos con otros hijos, y sobre todo que es muy común en presencia de los demás. Eso llega a ser devastador para el alma del hijo que se considera el menos favorecido. Vendrá el desánimo, el aislamiento, irá la amargura, y le diré algo particular: si su hijo es un creyente, escúchame bien, padres, si su hijo es un creyente, usted debe verlo no solo como su hijo, sino como su consiervo, un hermano en cuanto a la fe. Por eso yo decía a los esposos: no solamente ve a su esposa como eso, sino como su consierva. Y para concluir, el apóstol acepta eso de lo hago por su bien. Y el apóstol diría: pues muy bien, te diré que hagas, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra disciplina se deriva de una palabra que significa niño o desde niño. Así que sería criarlos en la instrucción, pero desde niño, mientras que la palabra amonestación significa colocar en la mente. Implica poner en la mente de los hijos lo necesario para que crezcan bien formados en la fe gloriosa de Cristo. Que Dios ayude a los padres creyentes a construir estos hijos. Hermano Isaí, ha sido para mí un gozo poder participar con ustedes esta mañana. De tal manera que no quiero que se olvide de lo que le mencioné hace un momento, que vamos a entrar a los conflictos espirituales.
a partir del día miércoles. Hermano Isaí, gloria a Dios, que Amén. Dios me lo bendiga y gracias a Dios por esta oportunidad tan generosa de haber participado. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Amén. Gracias una vez más, le agradecemos por esta participación y no cabe duda que Dios siempre habla de alguna manera o de otra, y sobre todo esta enseñanza que, bueno, todos venimos de un padre y todos venimos de una madre donde hemos vivido algunas buenas experiencias, otras malas, pero como siempre, honrando el hijo, honra al padre, y el padre honrando al hijo. No se trata de provocar a los hijos a ira, y qué bendición que esta enseñanza es una cultura que se nos está enseñando, son mandatos divinos, y ya la misma Biblia lo había dicho, porque esto es justo. Y agradecemos su participación el día de hoy. Y yo sé que hay personas que están en un deseo de servir al Señor con todo su corazón, agradando a Dios en todas las áreas, y la familia es parte de esta celebración de cómo adorar, cómo servir a nuestro Señor. Nuestros teléfonos en el estudio, si usted desea comunicarse, nos quedan escasamente algunos 2-3 minutos. Si usted quiere llamarnos, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. 704-831-2465. Si alguien necesita aportar algo, con mucho gusto le podemos recibir su llamada. Me llamó algo la atención, exactamente, el Padre le dio una herencia universal, no solamente de este universo, sino poseyendo todo lo que el Padre le ha entregado al Hijo, y es honroso, ya que eso da mucho que decir del Padre hacia el Hijo. Así es que qué linda expresión, pastor, de que nosotros seamos parte de Jesucristo aquí en la tierra, y nos vino a manifestar, nos vino a enseñar cómo el Hijo honró al Padre con rectitud y con educación, sabiduría, crecía y entendimiento. Y yo creo que hay muchas personas que alrededor de este mundo tratamos y deseamos de hacer lo mejor, agradando a nuestro Señor Padre, y también nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, hermano, buenos días, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, adelante, le escuchamos. Habla Martín, hermano Martín Almanza. Estaba escuchando la palabra, como la mitad de la palabra, y esta palabra es grande y poderosa que Dios nos ha dado ahorita en esta hora, y más que en mí personalmente me ha enseñado y me ha dado a saber cómo, pero porque yo sí tengo, pues yo a lo mejor no más yo, pero yo me siento que yo sí he fallado en cuestión de la educación de mis hijos, y como dijo el apóstol, el hermano pastor, de que uno es muy recio y hiere a los hijos con palabras. Es cierto, pido perdón a Dios, y a la vez pido que oren por mí, y Dios me dé la sabiduría cómo comunicarme con ellos, porque sí tengo yo ese problema con el mayor, que ya no podemos hablar por lo mismo que el pastor está hablando. Pido oración, hermano. ¿Puede orar por mí? Claro que sí, hermano Martín. Y bueno, siempre hay tiempo de refrescarnos en el Señor y renovar nuestras fuerzas en Él. Claro que sí, oramos por su vida, y no solamente usted como padre, sino que hay muchos allá afuera que nos han sintonizado, y yo creo que compaginan con lo que usted está diciendo en esta mañana. Claro que sí, en un segundito más estaremos orando por su vida. Gracias, hermano Martín, por llamarnos. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Dios lo bendiga, pastor Isaí, pastor Vernon Simón. Hermano pastor, adelante, le escuchamos. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. El mensaje fue más claro que nunca, y ha sido una gran bendición para el pueblo. Y nos habla clarito en Efesios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, hermano, tenemos que ser sabios como criar a nuestros hijos, porque en parte el mensaje que trajo el pastor Natividad Ramos, hermano, más claro que nunca. No solamente nosotros los padres ser
en parte en cuanto como provocar ahí a nuestros hijos, sino también los hijos obedecer a los padres, pero tenemos que ser sabios en criarlos en la amonestación en el Señor. Bendición, hermano. Amén. Compartimiento. Gracias, pastor, Dios me le bendiga y le agradecemos su llamado también. Pastor Natividad Ramos, por favor, le agradecemos, cierre el programa el día de hoy con una oración para nuestro hermano Martín y para muchos padres que se han identificado con la llamada también de él y la enseñanza del día de hoy. Padre eterno, concédele a tu hijo la petición de su corazón, de tal manera que vengas sobre él el Espíritu Santo y que le dé guianza para corregir estas cosas, pero darle gracia para que los hijos también acepten las cosas y que este escenario cambie para una bendición. Y por los padres también que están pidiendo lo mismo, Señor, visítalos con tu consejo glorioso. Bendice a nuestro hermano pastor que ha llamado y guárdale, Señor, en una victoria familiar. Por Cristo Jesús los bendigo. Amén. Gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted también de igual manera. Y gracias a usted, Radio Escucha, que nos acaba de sintonizar en esta preciosa mañana y no dudando que Dios puede hacer las cosas mejor que nosotros. Bendiciones. Les saluda el pastor Isaí Ramos despidiéndonos de este programa. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.